Vamos a escuchar una hermosa canción antes de compartir la meditación de la palabra del Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? De nuevo en contacto para continuar estudiando la palabra del Señor a través de esta nueva modalidad, esta modalidad virtual. No es lo más cómodo, pero es lo que nos permite seguir en contacto y mantener nuestras actividades dentro de cierta normalidad y regularidad. Y vamos a continuar con nuestro estudio en esta oportunidad sobre el libro del Éxodo, como lo estamos haciendo, y hoy nos vamos a centrar en el capítulo 12, versículos 37 en adelante, y el capítulo 13 en toda su extensión. El título del estudio de esta mañana es La salida, y se refiere por supuesto a la salida del pueblo de Israel
de la tierra de Egipto después de 430 años de esclavitud. Vamos a leer el texto bíblico para tener una idea del contenido del pasaje. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a hacer un extracto de los versículos que nos van a servir para nuestra meditación en esta oportunidad. Partieron los hijos de Israel de Rameset a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ustedes están viendo ahí en pantalla lo que se supone para los geógrafos bíblicos, los historiadores bíblicos, debió ser la salida del pueblo de Israel. Desde la parte norte de Egipto, allí en la región de Ramesés, hasta lo que es el valle de Tan, se supone que esa sería la historia, el contenido de los capítulos 12 y 13 del libro del Éxodo. Ahora, cuando Dios saca a su pueblo, no lo saca, le da la libertad y listo, ya está. Lo saca con algunas responsabilidades y algunas demandas que Dios está pidiéndole a su pueblo. Uno lo puede encontrar allí en la lectura bíblica, que les invito a que ustedes puedan hacerlo con un poco más de detenimiento y en toda la extensión de la lectura, para tener una idea mucho más completa, mucho más acabada de lo que es lo que Dios está pidiéndole a su pueblo. Y me parece que podemos encontrar 4 demandas que Dios da para su pueblo cuando lo saca de Egipto. 4 demandas que siguen siendo vigentes, que siguen siendo permanentes para el pueblo de Dios en todas las épocas. Déjenme junto a ustedes compartirlas y ver apenas una sencilla aplicación de cada una de ellas. En primer lugar, que el pueblo redimido, Israel era un pueblo redimido, y el pueblo redimido tiene que aprender que es propiedad de su Redentor. En segundo lugar, el pueblo redimido tiene que aprender que tiene que ser agradecido con su Redentor. En tercer lugar, el pueblo redimido tiene que aprender a vivir en santidad para su Redentor. Y en cuarto lugar, el pueblo redimido tiene que saber
confiar, depender en su Redentor, de su Redentor. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque el pueblo redimido tiene que aprender que es propiedad de su Redentor. Israel no fue liberado por su capacidad, por su inteligencia, por su conocimiento, por sus habilidades, por sus estrategias, por sus contactos, por sus influencias. Fue liberado porque Dios obró en favor de ellos, porque Dios actuó en favor de ellos, produciendo una liberación extraordinaria, impecable, diríamos. Y entonces el pueblo tenía que aprender que así como Dios les había liberado y era su Redentor, tenían que saber que eran propiedad de ese Redentor. Eran el pueblo de Dios y Dios era el Dios de ese pueblo. Y ellos tenían que aprender que un pueblo redimido es un pueblo que es propiedad de su Redentor. En segundo lugar, un pueblo redimido tenía que aprender a ser agradecido para con su Redentor. ¿Por qué? Porque para ellos se levantó el memorial de la Pascua, para que recordaran ese evento, para que lo tuvieran presente, para que siempre recordaran, que la liberación de Dios había sido una liberación milagrosa, porque Dios había intervenido. No podían salir de esa condición, de esa situación, si Dios no intervenía, no aparecía en escena para producir esa libertad. Atrás quedaban años, siglos para el pueblo de Israel de enojos, de fastidios, de quejas. Lo registra el libro de Éxodo, parte del libro de Números, el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel era un pueblo que se quejaba, permanentemente se quejaba. No estaba de acuerdo, estaba fastidioso con la forma en la cual Dios estaba permitiendo que ellos vivieran. Llegó el momento en el cual Dios los libera y entonces Dios les está diciendo: tienes que ser agradecido y vas a recordarte esta liberación a perpetuidad, generación tras generación. Vas a tener en cuenta esto para que puedas ser agradecido a tu Redentor. En tercer lugar, un pueblo redimido es un pueblo que tiene que aprender a vivir en santidad para su Redentor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no podía tomar las formas, las costumbres, las normas, los principios, el modus vivendum de los pueblos que estaban allí junto a ellos en toda aquella región. El pueblo de Israel tenía que aprender a vivir en santidad porque Dios era su Redentor, su dueño, porque tenían que vivir en gratitud por lo que Él había hecho y porque tenían que vivir santamente. Dios les había dicho: sean santos porque yo soy santo. Y en virtud de este pedido, de esta demanda, es que el pueblo tenía que aprender a vivir en santidad para su Redentor. En cuarto lugar, el pueblo redimido tenía que aprender a confiar en su Redentor. ¿Por qué confiar? Porque lo que iba a venir ahora, en este periplo del desierto, no iba a ser una experiencia fácil. Tenía que aprender a confiar en que Dios lo sacaba no solamente con mano poderosa, con brazo extendido, sino que además iba a obrar en el caminar de ellos, en el regreso de ellos a la tierra prometida, iba a obrar en bendición para con ellos. Pero eso representaba que el pueblo tenía que confiar en Dios. El pueblo tenía que cumplir y obedecer lo que Dios mandaba. Esto es interesante porque el pueblo no solamente tenía que ser agradecido, tenía que saber que era propiedad de Dios, tenía que vivir en santidad, tenía que confiar en Dios, sino que además tenía que guardar a perpetuidad todo esto. No lo podía dejar así porque sí. Y uno lo encuentra allí en el versículo 3 del capítulo 13, donde dice: vas a acordarte de este día, tenga memoria de este día para siempre. Era lo que Dios les estaba pidiendo a su pueblo. Y es notable la similitud que hay con el pueblo de Dios hoy en la actualidad. Si bien todo ese memorial fue para el pueblo de Israel y fue aquellos que tuvieron que vivir esta experiencia de la Pascua como un recuerdo, como una reunión de gratitud, como una conmemoración de el tiempo amargo, triste que había pasado, así también el creyente
cada primer día de la semana se encuentra con el Señor y en ese acto de recordación, en esa Pascua que celebramos, como dice Pablo allí en 1 Corintios, Cristo, nuestra Pascua. Celebramos y recordamos con gratitud, con agradecimiento, con el valor de la sustitución del Señor, con devoción, con admiración, lo que el Señor es para cada creyente, y lo recordamos permanentemente. Eso no podía hacerlo cualquiera, lo tenía que hacer el pueblo de Israel. Dios le dice: no quiero que el extranjero ni los siervos participen a menos que tomen la marca, el ritual de la circuncisión como lo tienen ustedes. Esto es propiedad del pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 13 hay algunas cosas interesantes para considerar. Primeramente, el pueblo sale. Y cuando el pueblo sale, Dios le da algunas instrucciones para el camino. Si ustedes me acompañan en el capítulo 13, versículo 17, dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo. Hubiera sido mucho más fácil para el pueblo salir por el camino, en la ruta que atravesaba la región de Filistea y llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios no los llevó por ahí. Los hizo ir todo por abajo, por toda la península del Sinaí. ¿Por qué? Porque allí el pueblo iba a pasar alrededor de 40 años. Allí tenían que aprender muchos de los estatutos, de los principios, de las normas, de los reglamentos, de los mandamientos de Dios. Allí tenían que aprender a ser humildes. Allí tenían que aprender a depender de Dios, porque no podían hacerlo de otra manera. Y allí, tristemente, iban a quedar aquellos que habían salido con la queja, con el enojo y con el fastidio de la tierra de Egipto. Es notable que Dios, dice la Biblia, no los llevó por el camino. Tampoco les dijo por dónde los iba a llevar. A veces nosotros pensamos que hay caminos en la vida que son los caminos que tenemos que transitar. Sin embargo, Dios nos pone otros caminos. A veces queremos elegir caminos cortos y Dios nos lleva por los caminos más largos. Pero Dios tiene un propósito cuando saca a su pueblo, y el propósito era que no se desanimaran. Si pasaban por la región de los filisteos, allí iban a tener seguramente combate, y los filisteos, según dice la historia, eran extremos guerreros, guerreros muy capaces, hombres preparados para el combate, para la lucha, e Israel no estaba preparado para eso. Y Dios, a fin de que el pueblo no se debilitara, no se angustiara, lo lleva por todo un periplo mucho más largo, porque Dios sabe lo que hace. Hay una canción preciosa que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender, que no podemos comprender. Dios siempre abre sendas en el medio del desierto. Dios nunca está actuando fuera de sus propósitos. A veces Dios no dice por dónde nos lleva, pero tenemos que aprender que el camino de Dios es el camino más seguro para cada uno de nosotros. Si en estos momentos te parece que el camino de tu vida o el camino de nuestra vida puede estar atravesando un camino de dificultad, de guerra, de conflicto, de peligro, tenemos que estar tranquilos y tenemos que saber que es el camino que el Señor nos ha puesto delante y confiar en Él aún cuando no entendamos sus propósitos. En segundo lugar, el versículo 19 de este capítulo 13 les recordó las obligaciones que tenían. Habían pasado 430 años y había que cumplir una palabra. Y la palabra que había que cumplir era que los huesos de José tenían que volver. José les había dicho, Génesis 50, 49, 50, yo sé que van a volver. Dios les va a llevar de nuevo a la tierra. Quiero que se acuerden de llevar mis huesos para estar allí en la tierra. Habían pasado 430 años. Seguramente la gran mayoría del pueblo de Israel tal vez no lo tendría presente, pero Dios estuvo dejando en la memoria de hombres y mujeres
que traspasaran este principio de honrar la palabra. Dios había obrado en la liberación de su pueblo. José, 430 años antes, estaba seguro de que Dios los iba a llevar. Y solamente lo que tenía que hacer el pueblo era honrar esa palabra. Dios no se olvida de sus hijos. Puede pasar mucho tiempo. Dios no se olvida de lo que Él dice. Puede pasar mucho tiempo. Pero Dios, cuando llegue el momento, Dios habrá de cumplir lo que prometió. Los huesos de José partían junto al pueblo en el camino de regreso a la tierra prometida, porque Dios así lo había establecido y lo había colocado en el corazón de aquel gran patriarca. Por último, el pueblo de Israel tenía que aprender que debían confiar en Dios. Dice el versículo 21, 22, que Dios iba delante de ellos, Dios iba sobre ellos y Dios iba junto a ellos. Porque dice que Dios iba delante de ellos, delante del pueblo, en el regreso, en el caminar. Dice la Biblia que Dios manifestaba su presencia en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Una columna, es decir, algo alto para que todo el pueblo pudiera ver y sentir que Dios estaba sobre ellos. Y dice el texto que Dios iba junto a ellos, porque dice nunca se apartó de alrededor del pueblo. Así que, queridos, esto es una figura extraordinaria. No solamente Dios los libera, sino que Dios va delante de ellos, va sobre ellos, va junto al lado de ellos. Y a nosotros nos tiene que quedar esa seguridad, esa confianza de que este Dios que obró en bendición y en liberación para su pueblo, también lo ha hecho en bendición y en liberación espiritual para nosotros. Y Dios ha obrado. Y un pueblo redimido tiene que ser un pueblo que es propiedad de su Redentor. Un pueblo redimido tiene que ser un pueblo agradecido a su Redentor. Un pueblo redimido tiene que aprender a vivir en santidad para su Redentor. Y un pueblo redimido tiene que aprender a confiar en que Dios está delante de ellos, sobre ellos, junto a ellos, en toda circunstancia. Dios nos bendiga y nos permite aplicar esta enseñanza del texto bíblico en el estudio de Éxodo para la bendición de cada uno de nosotros, la bendición de nuestras familias, la bendición de su pueblo en todo lugar. Dios sigue siendo el mismo. La salida del pueblo marcó principios que Dios quería, demandas que Dios quería para su pueblo y también para nosotros ahora. Amén. Que sea una experiencia de realidad vivificante para nuestra vida esta lección de Éxodo 12 y 13, la salida del pueblo de Israel. Amén.